Muy buenas noches para todos las personas que en este momento se están conectando a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de cada uno de sus aparatos inteligentes. Sean todos bienvenidos a un nuevo faro, a este programa que todos los días martes en este horario lo presentamos con el objetivo de poder llegar a las personas, a las almas sedientas de Dios, por un lado, pero también por otro lado, los que desean conocer un poquito más de temas proféticos, de temas apocalípticos. Este programa ha sido creado, ha sido dirigido con esa intención de poder llegar hacia cada uno de ustedes, amigos, familiares, miembros de la iglesia, personas que nos visitan, personas que cruzan por esta página, tal vez por primera, segunda o tercera vez. Sean todos bienvenidos y el deseo de cada uno de nosotros como iglesia y como panelistas es poder sembrar en su corazón una palabra de bendición y sobre todo poder aclarar muchos temas que son muy de actualidad y que son muy referentes a las cosas que se están viviendo a nivel mundial. Bueno, hemos venido hablando durante este primer mes del 2021 y durante este segundo mes ya de febrero sobre los 21 juicios que aparecen en el Apocalipsis, donde encontramos lo que es los sellos, las trompetas, los jinetes, las copas de la ira, bueno, cada una de esas cosas que seguramente para muchos pueden ser novedad, pero para otros es un tema que les genera algún tipo de preguntas y de tal vez hasta de temor, llamémoslo de alguna manera, cuando se leen este tipo de escrituras. Y lo que hemos querido durante estos primeros programas es precisamente poder llegar y ampliar un poquito el conocimiento de cada uno de lo que hace referencia a estos juicios del Apocalipsis. Ya pasamos la etapa de lo que son los sellos, hemos entrado a lo que son las trompetas y en esta noche, si Dios lo permite, vamos a empezar a analizar lo que es esa tercera y cuarta trompeta que aparece por allá en Apocalipsis 8. Pero déjenme en este momento poder saludar a cada uno de mis panelistas, dándoles la bienvenida y desde ya dándoles gracias por también sacar este tiempo y poder aportarnos sus ideas, sus comentarios y sus explicaciones referentes a este tema. Y arranco con usted, copastor. Buenas noches, bienvenido al Faro, tema 21 juicios del Apocalipsis y entramos a la tercera y cuarta trompeta. Bienvenido, copastor. Gracias, pastor, hermano Exxon, Dios le bendiga, hermano Ricardo, bienvenido nuevamente a este faro y a cada uno de ustedes que nos sigue a través allá de las redes sociales, bienvenidos y el Señor les bendiga, que tengan una semana y una noche espectacular en los brazos de Papá Dios. Bien, tenemos un estudio igualmente fabuloso como todos los hemos tenido los otros martes. Esta noche nos vamos a enfocar en, vamos a ver si alcanzamos a ver dos juicios más, dos trompetas más. No vamos ni por la mitad y mire ya cómo las cosas se están tornando de mal. Así es de que no se pierda para lo que viene porque más adelante incluso se van a incluir algunos ayes que ya verán los juicios que va a traer esto. Entonces estén atentos, estén allí, si tienen su lápiz, si quieren apuntar, porque hay muchas cosas importantes que uno debe guardar allí. Bienvenidos a este faro. Gracias, copastor. Bueno, una de las cosas que seguramente ustedes notarán es de que buscamos por lo menos de que las opiniones de nuestros panelistas se puedan colocar en el estrado, llamémoslo de alguna manera, o a consideración de cada uno de ustedes y de nosotros mismos para poder ampliarlas o debatirlas en algunos casos. Tal vez por eso también nos extendemos algunos minuticos en cuanto a la reunión, pero pues es referente a que la importancia y a que no queremos dejar temas como vacíos o sueltos por ahí, sino que queremos ahondarlos y profundizarlos como debe de ser. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, el hermano que nos habla siempre de los temas referentes a la parte profética, temas apocalípticos y que nos habla
muchísimo de lo que tiene que ver, lo que hace referencia a la segunda venida del Señor. Les estoy hablando de mi hermano Exxon. Lo saludamos en esta noche y le damos la bienvenida a un nuevo faro. 21 juicios del Apocalipsis, entramos a la trompeta 3 y 4. Bienvenido, hermano Exxon. 21 juicios del Apocalipsis, pastor. Bendiciones, hermano copastor Jairo, hermano Ricardo, usted también, pastor. Y amada iglesia, mire, 21, como en el Blackjack. El que saque 21 gana. En este caso, el que llegue a ser partícipe de estos 21 juicios, definitivamente que no va a ganar absolutamente nada. Estaba leyendo por allá la palabra en Sofonías capítulo 2, verso 11 o 14, donde dice: vienen días, se acerca el día del Señor, el estruendo del día de Yahweh será amargo. Oigan esa palabra, ¿por qué? Porque va a tener mucho que ver precisamente con esta tercera y cuarta trompeta, donde se va a hablar de un elemento que nos habló Isaías por allá en capítulo 13:5, que nos alerta sobre que van a enviar, o va a enviar Dios, un elemento ahí un poquito más grande que una montaña, según el apóstol Juan, ¿verdad? Y que viene con algo amargo. ¿Qué será eso amargo? Para eso estamos en el día de hoy. Por lo tanto, por favor, compartan a sus seres queridos, a sus amigos. Hoy es un tema donde no se puede, es imposible ponerle un poquito anestesia a este tema, pero lo haremos con el amor, como debe ser, pero con la responsabilidad de predicar tal como está en la palabra. Bendiciones para todos. Igualmente, hermano Exxon, bendiciones también para usted y para los miembros de su casa en esta noche. Y en este momento paso con mi tercer panelista, el hombre que lidera los jóvenes. Lidera, ¿ok? Ya cambiamos la presentación. Es algo ya completamente diferente. Que lidera los jóvenes. Voy a darle la bienvenida a mi hermano Richard. Richard, pero ¿qué hacemos? Ya hay canitas, ya hay que afrontar las cosas como son. Bienvenido al Faro 21 Juicios del Apocalipsis y tema al que estamos hablando, tercera y cuarta trompeta. Bienvenido, Richard. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Edson, Jairo. Nuevamente aquí, la sangre joven del Faro. Aunque no lo quieran admitir, definitivamente tenemos la sangre muy, muy joven. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que se conectan, porque estos temas son muy interesantes, el cual tener conocimiento de ellos nos lleva a algo muy importante, que es el arrepentimiento, que es buscar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos. De una u otra manera, siempre hemos pensado, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Y definitivamente, conociendo cada día el propósito de Dios, conociendo su palabra, definitivamente estamos es para honrar, para glorificarle, ¿cierto? Nada más tenemos que preocuparnos. Y precisamente estos temas vemos que tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos regaló la salvación como tal. Como lo decía Edson, 21 juicios. Ay, Dios mío, es tremendo. Precisamente el tiempo de gracia se nos está acabando, iglesia. El tiempo se acerca y todos estos temas que hemos tocado son grandes reflexiones para estar más junticos al Señor. Entonces, iglesia, que este tema de amargura que vamos a tocar hoy sea una gran reflexión para estar más pegaditos con las manos de nuestro amado Jesús. Así que, iglesia, bienvenidos. Vamos a empezar con este grandioso tema que es tercera y cuarta trompeta. Muchas gracias por conectarse, como siempre, como todos los martes. Por favor, en mano, mucha Biblia, sus papel, sus esferos, porque vamos a tener un tema muy, muy interesante, igual que los anteriores. Así que, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Richard. Bendiciones también para ti y para los de tu casa. Bueno, entramos a abordar ya lo que es este tema. Pero antes déjenme hablarles de que el programa pasado estuvimos hablando de las dos primeras trompetas
que hacían alusión directamente a lo que era un juicio, perdón, sobre las cosas que, digamos, están sobre la tierra. Dijimos que lo que son los sellos y los jinetes van como un poco más direccionados hacia el ser humano, hacia las conductas del ser humano y hacia las necesidades del ser humano. Mas, sin embargo, en el caso de las trompetas, empezamos a ver cómo los mares, cómo la vegetación, cómo los animalitos están siendo afectados a raíz de esas dos primeras trompetas que son tocadas, dice la escritura, por los ángeles. Entonces vamos a entrar a lo que es ya ese tercer y cuarto juicio de parte de Dios. Y para eso los voy a invitar para que nos traslademos a la escritura. Yo sé que en casa la gran mayoría tienen es la Reina Valera, así de que vamos a leer de acuerdo a esa versión. Más sin embargo, pues si en el estudio necesitamos el apoyo de otras versiones, lo haremos, pero vamos a tomar esta como referencia. Así de que vayamos al libro de Apocalipsis, perdón, capítulo 8, y vamos a ir al verso 10. Y aquí nos está hablando la escritura sobre ese tercer trompetazo que aparece en esta serie de juicios. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahora bien, vamos a ir un poquito más adelante al verso 12 y dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciere la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche. Bueno, seguramente usted se preguntará por qué opté por en esta noche hablar de estos dos juicios de una vez. Y es que los dos tienen mucho que ver con eventos que están referidos hacia las constelaciones, o hacia, no, constelaciones no, digamos que hacia los, dice el libro de Isaías, los instrumentos que utiliza el Señor, ¿cierto? Fuera de lo que conocemos acá dentro de la tierra, y más bien sería en el firmamento o en el espacio, ¿cierto? Entonces, los dos hacen mucha alusión a ello. En el primero se menciona que va a caer una estrella, o que una estrella impactará sobre la buena parte de la tierra, y eso tendrá un efecto el cual causará el envenenamiento de las aguas, básicamente las que son potables para los hombres. El siguiente sello hace referencia a que se va a causar una penumbra y va a tapar lo que es el sol, la luna, las estrellas, y habrá una tercera parte de penumbra sobre ellas. Entonces, por eso decidí hablar de estos dos juicios, porque siento de que, al igual que en el primero y el segundo estaban muy entrelazados estos dos, creo que este tercero y cuarto hace también una alusión muy similar. Pero quiero arrancar con usted, copastor, en esta noche. Háblenos de ajenjo, algo que seguramente muchas personas han oído mencionar, pero que no sabemos específicamente de qué se trata. Arranco con usted, copastor. Lo primero que hay que hacer es una gran diferenciación entre la trompeta anterior y esta trompeta. En la trompeta anterior, nótese que está hablando, la segunda trompeta, dice que cayó como una gran montaña ardiendo en fuego en el mar. Y en esta trompeta está diciendo, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Yo quiero que tengamos eso perfectamente en cuenta. Yo creo que Juan está completamente capacitado para saber diferenciar entre una montaña y una estrella. Yo creo que él no confundió, bueno, esto cayó como una montaña y aquello como una estrella, nombrando los diferentes solamente porque le pareció. Yo pienso que él
vio exactamente esa situación. Uno era una montaña, el otro era exactamente, allí lo menciona, como una estrella. La estrella dice que era como una antorcha. ¿Cómo eran las antorchas? Las antorchas, recordemos que eran unas varas y encima estaba la llama y se extendía una cola larga de fuego. Pues yo pienso cuando él habla, en este caso particular, en esta trompeta, que habla una estrella, él perfectamente es consciente que lo que está cayendo es como un meteoro, o un meteorito, o un asteroide, o como usted los quiera llamar, cualquiera de esos elementos, que cuando nosotros los miramos allí en los mapas de ciencias o de geografía o lo que sea, los diferenciamos justamente porque tienen una cola como una antorcha atrás. Entonces yo creo que eso está perfectamente referenciado y creemos aquí, o en mi caso yo sí creo que perfectamente menciona que es un elemento que viene del exterior, una estrella. Ya les digo, tengamos en cuenta que en el anterior es una montaña, es algo totalmente distinto. Si él hubiera querido referir y fueran las dos cosas iguales, hubiera dicho, bueno, y cayó algo como una estrella. Y en este caso hubiera dicho, y cayó otra estrella igualmente, pues hubiera sido más lógico, ¿no? Pero si él hace la diferenciación entre montaña y estrella, es que hay en realidad una gran diferencia. Más adelantico trato de darles alguna explicación al respecto a eso. Miremos otro punto que quiero ver allí. Quiero mencionarles que los ríos, ya hablando de esta trompeta que es la que va a afectar los ríos, quiero mencionarle algunas cositas allí solamente para que las tenga en cuenta. Los ríos más largos, tenemos el Overijssk en Asia, que mide 7.900 kilómetros. El Mississippi en los Estados Unidos, en Norteamérica, creo que cubre incluso parte de Canadá, 7.700 kilómetros. El Nilo en el África, que es bastante conocido, tiene 6.600 kilómetros. El Amazonas, que es el que nos cubre a nosotros en esta parte de Sudamérica, tiene 6.200 kilómetros. En Asia, el Yangtze, que es muy popular allí, 6.300 kilómetros. Y en África existe uno muy importante que es el Congo, y ese tiene un recorrido de 4.300 kilómetros. El río más caudaloso que existe en el mundo es el Amazonas. Dicen que aproximadamente descarga entre 34 y 121 millones de litros de agua por segundo. Dese cuenta. Y bota, digamos, hacia el mar 3 millones de toneladas de sedimentos. Además, encontré que este río suma la quinta parte del agua dulce de todos los océanos. Es uno de los más grandes. Y encontré por allí algo más, que cuando sale el Amazonas hacia el mar, es tanto el caudal que lleva, ustedes saben que el mar es salado, que el mar hasta 300 kilómetros adentro aún se mantiene dulce de la cantidad de agua que sale del río Amazonas. El lago más grande que existe, o el más hondo por lo menos, es Baikal, en Rusia. A ver, ¿por qué yo les he mencionado estos aspectos y quiero que los tengan en cuenta? Porque hay ríos importantes en Sudamérica, hay ríos importantes en Norteamérica, hay ríos importantes en África, hay ríos importantes en China y en esos sitios de Asia. Es decir, alrededor del mundo hay ríos bastante importantes y bastante grandes. Lo que me habla esta trompeta es que lo que se va a afectar son los ríos. Va a caer una estrella y se va a afectar los ríos. Mi pregunta es, supongamos que cae una estrella y cayó en el río Nilo. ¿Cómo va a afectar el Amazonas? ¿Cómo va a afectar el Yangtze? ¿Cómo va a afectar el Mississippi si están lejos? Por eso los he puesto a cada uno, están en cada continente. ¿Cómo se van a afectar sin que se afecte el mar? Porque el mar fue afectado en la anterior trompeta. Y los mares, con una piedra que caiga de estas, si hablamos de los asteroides, es posible que sí se afecten, porque los mares están unidos unos con otros, pero los ríos no. Pues el Señor seguramente Él lo puede hacer, pero vengámonos a nuestra parte humana y hagámonos esa pregunta. ¿Va a caer un asteroide, un meteoro o lo que sea? ¿Y cómo va a afectar a solamente los ríos? ¿Y ríos que están tan distantes? Pues más adelantico miramos algunas respuestas a eso. Gracias, pastor. Sí,
digamos que hay algunas cosas que son importantes que nosotros las revisemos y que las analicemos desde diferentes ángulos, y precisamente este es el propósito de este programa, porque muy seguramente preguntas como las que está dejando aquí en el aire el copastor, es probable que muchos de los que han leído en algún momento las escrituras tengan ese tipo de incertidumbre. Es más, algo de lo que yo siempre les he referido a mi grupo de líderes dentro de la iglesia es que a la hora de evangelizar o de llevar un mensaje hacia las personas que, digamos, no aceptan, por ejemplo, a Cristo, tenemos que tener un mensaje que sea convincente, pero sobre todo con argumentos, ¿cierto? O sea, no simplemente decir es que esto es porque sí, ¿cierto? Que es como la fácil o como el método más sencillo en algunas ocasiones de abordar a la gente. No, yo creo que muchas personas es necesario abrirles esa perspectiva, y me parece interesante lo que usted plantea en esta noche referente al tema de los mares en diferentes partes del continente, porque vuelvo y lo reitero, es muy probable que varios de los que están viendo esta transmisión o quienes lo vayan a ver, este tipo de preguntas seguramente aparezca en su mente. Richard, ¿qué podemos hablar en esta noche sobre ajenjo? Gracias, Pastor. Precisamente esos datos fueron muy importantes los que nos dio Jairo, porque sabemos que a raíz de la caída de la estrella Ajenjo, viene sobre los ríos de agua dulce, precisamente como nos lo explicó él. Entonces, este juicio se sentirá una sed más profunda jamás experimentada en el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Una de las razones, va a haber muertes masivas, ¿cierto? Lo primero que ocurrirá sería una muerte en la humanidad, bastantes, ¿cierto? ¿Debido a qué? A que el ser humano en promedio no puede durar más de ¿cuántos días sin agua? 5 días, ¿cierto? Por las sed desesperantes, entonces se verán la necesidad de ¿qué? De tomar esa agua envenenada provocada por por ajenjo, ¿cierto? Entonces va a ser un genocidio mundial. Recuerden todos los ríos, todos los pozos, todo el agua dulce que hay en el mundo, va a ser ¿qué? Envenenada por ajenjo. Entonces, de una u otra manera, si no morimos o si no se muere la gente de sed, va a morir envenenada. Entonces, uno, muertes masivas. Otro puntico es que va a haber escasez de alimento. O sea, es lógico, ¿no? ¿Por qué? Es una escasez crítica a nivel global, y no solo por la falta de alimentos marinos, de ríos y lagos, sino la falta de abastecimiento en toda la cadena alimenticia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debido a la mayoría de los seres vivos dependemos del agua dulce. La contaminación que hace ajenjo a todas estas aguas provocaría la muerte en la gran parte de animales consumibles. Por ejemplo, aquí en Colombia, vacas, los cerdos, ¿cierto? Cabras, ovejas, gallinas. Entonces, va a haber una gran hambruna dentro de la humanidad. Dentro de eso también va a haber escasez en la vegetación. Una escasez en la producción de vegetales, frutas, debido a que también las plantas dependen de este precioso, de esta agua dulce, tanto de ríos, de manantiales subterráneos, ¿cierto? Así que la contaminación también va a provocar la sequía en las tierras. Precisamente en las trompetas anteriores, recuerden que tocaron también la tierra, tocó ¿qué? Tocó los árboles, la hierba verde, ¿cierto? Entonces, esto va a ocurrir considerablemente el abastecimiento de los alimentos. Entonces, sed profunda, alimentos, vegetación. Ahora, dentro de eso,
va a haber caos y guerra. O sea, Ajenjo va a ser un desastre terrible, no solo por su caída aquí en la tierra, ¿cierto? Sino también el producto que va a generar el no tener el agua. Entonces, va a haber la escasez de este preciado líquido, muchos países van a ser obligados a invertir en maquinaria, en posiblemente en su área de militar, ¿cierto? Eh, los países pequeños, Colombia es un país muy hidrográfico, ¿cierto? En donde pienso que va a haber países muy fuertes, muy grandes, en donde se nos va a venir directamente, pues, ¿a qué? A tomar un poco de estos ríos. Entonces, va a haber caos, va a haber guerras. Precisamente veo que en mi fondo está Jerusalén. En Israel ya se están creando unas máquinas en donde pueden hacer esa conversión de que el agua salada pasa a agua dulce. Entonces, precisamente va a invertir en grandes máquinas para hacer esa conversión. Entonces, allí también va a haber un caos grandísimo. Tras de eso, donde hay guerra, donde hay caos, pues también va a haber afectar la economía. O sea, uno tras otro, una cosa tras otra y cada vez peor. Entonces, va a haber una disminución crítica en la economía global. Entonces, ¿por qué? Debido a que se disparan los precios de los productos fabricados dependiendo del agua, ¿cierto? Del agua dulce, la reducción va a ser muy considerable de los recursos humanos disponibles por falta del preciado líquido. Entonces, estamos graves en eso. Entonces, iglesia, no solo es que caiga Ajenjo, ¿cierto? El impacto como tal, va a haber allí todos estos temas que se va a dar. Es para reflexionar de verdad el caos o los sucesos tan terribles que van a suceder como tal. Pastor. Sí, digamos que cada uno de estos juicios lo que va a hacer es encrudecer cada vez más la situación que se va a estar viviendo en la tierra. Cada vez como que el listón se va a poner más alto, más difícil la forma de sobrevivir, y cada vez el Señor irá tocando más aspectos, digamos, que son trascendentales para la humanidad. Me refiero, para poder uno vivir como hoy conocemos lo que es nuestro mundo, nuestra naturaleza y nuestras cosas que son necesarias para vivir. Pero quiero trasladarle una pregunta a mi hermano Exxon, y para ello quiero ir al libro de Éxodo, en el capítulo 15, verso 22. La escritura dice de la siguiente manera, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Y por eso, y aquí es donde quiero que le pongamos atención, dice, y por eso le pusieron el nombre Mara a esas aguas. Hombre, cuando entramos a analizar esto de Ajenjo, seguramente muchas personas estarán esperando de que caiga un asteroide, una piedra, un cometa que tenga el nombre Ajenjo. ¿Será que va a ser tan obvio que la piedra que va a caer se va a llevar, o que la gente le va a colocar como nombre Ajenjo? No sé si me estoy haciendo explicar. No hablo del efecto después, como en el caso del Éxodo, ¿cierto? Porque ellos le colocaron el nombre Mara, pero debido a que cuando ya tomaron esas aguas eran amargas, dice claramente ahí. La pregunta es, muchas personas pueden considerar de que, o pueden estar esperando, bueno, ¿en qué momento la NASA o, bueno, los que se encargan de estudiar la parte de los eventos astronómicos van a anunciar un asteroide llamado Ajenjo? ¿Será que será tan obvio, hermano Exxon? Gracias, pastor.
Mire que usted habla de la NASA, ¿verdad? Un medio obviamente gubernamental de ciencia, dominado y controlado por la élite, ¿verdad que sí? Usted mismo leyó los dos primeros, esta tercera y cuarta trompeta, y le pregunto a la iglesia y también a nosotros como panelistas, ¿por qué aquí no se menciona en ninguna parte se menciona la palabra planeta? En la Biblia usted encuentra estrellas, ¿verdad? Montañas, pero ¿por qué no aparece la palabra planeta? Eso tiene ahí trasfondo, ¿verdad? Tengo el entendimiento para poder explicar que los planetas fueron nombres diseñados por el hombre. Dios siempre tuvo sus nombres para todo. Leímos creo que la semana pasada en el Salmo 145 que Dios le da nombre a cada una de ¿qué? De sus estrellas. No dice de sus estrellas y sus planetas, ¿verdad? Para Dios todo allá arriba va relacionado con el nombre de estrellas, ¿verdad? Entonces, sí, pienso de que precisamente ellos, por denigrar el poder, la omnipotencia de parte de Dios, pues tienen ese atrevimiento o esa tendencia precisamente de cambiar nombres a como les dé la gana. En el caso digamos, de Ajenjo, pues sí, ellos lo bautizan, pero mire que posiblemente ellos ni siquiera tengan el entendimiento del nombre que acaban de colocarle a este meteoro. ¿Por qué? Porque sabemos que Ajenjo tiene que ver precisamente con lo que usted menciona en Éxodo, amargo, ¿verdad? Amargura, ¿verdad? Dicen por aquí en el mundo, obviamente, que cuando usted lo deja una vieja por otro man, ¿a usted qué le dan ganas de qué? De hartar, de emborracharse, porque está ácido, está amargo, está rabón, como decimos también aquí en Colombia, está enojado, está frustrado. Entonces, aquí es donde viene una tremenda revelación. ¿Y será que en el templo antiguamente, verdad, existía algo parecido llamado a estas aguas ajenjo o amargas? Claro que sí. Y para eso, obviamente, yo tengo que mostrarle a la iglesia, al que hasta ahora se está conectando y está intentando de entender de estos nombres, lo de estos juicios, por qué Dios en este momento, a través de un asteroide, de un meteoro, de una montaña, como lo quieran llamar, decide tocar el manantial que nos mantiene con vida, que es el agua. En la parte teológica, obviamente, y escatológica, aquí es donde ya viene la ira de Dios encendida a la gente por una razón, por un pecado que, a diferencia, digamos, del de un fumador, a diferencia de un ladrón, a diferencia del mentiroso, mencióname los que usted quiere, pero es que hay un pecado que yo sé que el pastor y el copastor y Ricardo están en conexión ahí. Hay un pecado que Dios nunca ha soportado desde el principio. Y estamos hablando ¿de qué? De la idolatría, del adulterio, ¿verdad? De la fornicación, obviamente espiritual. ¿Cierto que sí? Entonces, las aguas, como dice Ricardo, sí, se van a volver inaccesibles para beber, para ingerir. Explicamos que una tercera parte, obviamente, de la humanidad, que esto es Norte, Centro y Suramérica, según la revelación del astrónomo cristiano Gil Broussard, ¿verdad? Él dice, si me preguntan cuál es la tercera parte de la humanidad, Norte, Canadá, Estados Unidos, de México hasta Panamá y de Colombia hasta Argentina. ¿Usted sabe cuánta gente es eso? Eso es prácticamente 2.000 millones de personas que, como dicen los niños, baila. Eso es demasiada gente. Para que la gente se haga una idea de que estas piedritas que van a caer en Apocalipsis 6, en Apocalipsis 8, no son cualquier tipo de piedritas. Va a haber una mortandad impresionante. No solamente los árboles van a ser quemados, no solamente la economía va a ser tocada, pero aquí ya se habla de muertes masivas a nivel global, ¿verdad? Entonces,
Y qué curioso que las películas de Hollywood nos ha referido en los últimos, ¿qué? En los últimos 10, 15 años, películas relacionadas con Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 6 de los asteroides, que la NASA los detecta. Hay películas donde ellos intentan obrar como Dios, y en el caso de una película que se llama Armagedón, donde ellos se hacen ver como dioses, que pueden enviar allá un transbordador con unos pilotos, con unos científicos, y de alguna forma termina un tipo suicidándose. Oiga, un tipo necesita suicidarse para salvarle la vida al resto del planeta, ¿verdad? Suena bonita la historia, suena chévere, pues obviamente si lo traemos a la vida real, este tipo, al momento de presionar el botón que abrió el asteroide IN-2, ese fue el primero que se fue al infierno, porque obviamente se mató, se suicidó, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vemos a través de estas películas? Pero ellos no lo tienen que mostrar sí así. Para poder entender lo de las aguas amargas y en el Antiguo Testamento y cómo es que Dios precisamente a través de este asteroide inmenso, donde va a matar 2.000 millones de personas, solamente de entrada, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había una famosa ley que se llamaba o se llama la ley del celo. Ustedes la pueden buscar. ¿Qué es esa ley del celo? Acuérdense que estamos hablando de adulterio espiritual. Por eso es que Dios tiene que enviar ese asteroide. Porque se fastidió de que el mundo entero estuviera adulterando espiritualmente con otras entidades, con otras religiones, para que vayan entendiendo. Estoy en Números capítulo 5, versículo 11. Dice, y el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, oiga hermano, supongamos que una mujer se desvía del buen camino y le es infiel al esposo. Vamos entendiendo. Se acuesta con otro y supongamos que el asunto se mantiene calladito y oculto, ¿verdad? Ya que ella lo hizo o le puso cuernos en secreto y no fue sorprendida en el acto, no hubo testigos, o sea, nadie la vio, pero el marido ¿qué? Sospechó, le dijo, a mí me parece que usted me la hizo. ¿Qué pasaba en ese momento? Esa ley del celo precisamente llevaba a que el sacerdote se presentara con esta mujer, el cual estaba en duda, porque nadie la vio. Era una idea del esposo, el man se le dio celo, por eso se llama la ley del celo. Y el esposo se la presenta allá al sacerdote. Mire, sacerdote, a mí me da la impresión de que esta parcera me la jugó con el panadero, con aquí el de la discoteca, con aquí el vecino. ¿Sí o no? ¿Qué hacía el sacerdote en ese momento? Cogía a la mujer, la presentaba delante de Dios, le daba un bote con agua limpia, pero en ese momento agarraba un poco de dirt, de tierra. Se la echaba obviamente en el contenedor y la mujer tenía que así como ahorita el hermano, tomándome esta aromática, que no está amarga. Entonces, en ese momento, la ley decía que si la mujer no le había faltado el respeto al marido, no había adulterado, no le había hecho la vuelta, como decimos aquí en Colombia, pues obviamente esa agua amarga en su parte intestinal no le haría ningún tipo de efecto. Pero la mujer, por el otro lado, que sí le hizo la vuelta al marido, que aunque nadie se enteró, pero como dice la palabra, todo sale a la luz, Dios revela, todo saca a la luz, pues a esa mujer, que sí obviamente nadie la vio y le hicieron tomar el agua delante de la presencia del Señor, ¿qué creen que pasó con esa mujer? O pescado. Le dio una especie de ajenjo en la vida personal de esta mujer. ¿Por qué? Porque Dios la encontró, o el sacerdote la encontró, ¿en qué? En adulterio. Entonces, traigámonos esa historia espiritual
y pongámosla ahora en Apocalipsis, pastor. ¿Por qué? Porque ahí nos dice claramente, abrió dice, perdón, acá. Y el nombre de la tercera parte de las aguas se convirtió en amargas, ajenjas, y muchos hombres, pero no está hablando de hombres solamente, de hombres y mujeres. ¿A qué voy con eso, pastor? Que Dios obviamente contamina las aguas y sabe de que esa gente fue la que se quedó del arrebatamiento, ¿sí o no? Esta gente se quedó del rapto. ¿Será que esta gente va a sobrevivir cuando precisamente este asteroide caiga, envenene las aguas, como dice Ricardo, ¿verdad? La gente, así no esté potable, pero la gente va a tener sed. ¿Por qué? Porque incluso Apocalipsis más adelante nos dice que el sol se va a calentar ¿cuántas veces? 7 veces. La gente va a tener ganas de una Coca-Cola fría, ¿verdad? Pero aquí es donde viene, yo digo, el enojo de Dios en la parte espiritual con esta cuestión del adulterio. Se siente tan ofendido Dios con la humanidad que adulteró. ¿Cómo adulteró? Pues la gente siguió adulterando en la tribulación, hartando. La gente siguió adulterando, como usted nos terminó el estudio pasado, pastor, ¿se acuerda? Con ese versículo 20, donde y ni así se arrepintieron. Entonces, claro, como Dios ya se airó tanto con el corazón de la gente, ¡pum!, manda la piedra, el asteroide, les contamina las aguas, y ahí es donde viene la cuestión espiritual. Personalmente, que ahí es donde Dios ya dice, ya me cansé de la humanidad, empecemos a limpiar, a hacer una limpieza social. No sé si entienden el concepto, pero tiene que ver precisamente con el hecho en que Dios se siente que la gente fornicó con el catolicismo, perdonen la expresión, con el budismo, la gente fornicó y adulteró con el ateísmo, la gente adulteró con la hechicería, con la brujería. Y por eso es que viene ese toque amargo a 2.000 millones de personas a causa de ese asteroide. Más adelante continuamos con un poquito más de revelación sobre ese, pastor. Bueno, no sé cuántos de ustedes habían escuchado mencionar el nombre Oumuamua. Oumuamua. Es un nombre que yo también, la verdad, hasta cuando estaba preparando este estudio lo encontré. Déjenme les hablo rapidito de un aspecto que me pareció bien llamativo y lo voy a dejar a consideración de ustedes y de las personas que nos están viendo en este momento. Dentro del sistema solar, algo de lo que han investigado las personas que se encargan, digamos, de esto, y que está demostrado, es que tanto los planetas, pues llamémoslo por el nombre que ellos le tienen, las estrellas, los cometas, los asteroides, y obviamente el mismo Sol, todos están siempre girando en un mismo sistema, por eso se llama sistema solar, es decir, ahí no se infiltra aparentemente ningún otra piedra, otro cometa, otro planeta, no puede, porque digamos, todo anda en armonía y siempre todos por eso giran en ese mismo eje, en esa misma faz. O sea, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, en el caso de la Tierra, por eso es que la Tierra no puede aparecer en otra constelación o alguno de los cometas, si bien es cierto, se demoran muchos años en dar la vuelta y volver a pasar cercanamente por la Tierra, de todos modos no se salen de ese eje, de ese direccionamiento que siempre tienen, es decir, siempre hacen el mismo recorrido porque el mismo Sol y los mismos planetas se encargan de volverlo a jalar de todas maneras para que no se vaya, digamos, a otro tipo de constelaciones o demás. Me encontré con esto, y es que este Oumuamua es un asteroide que en el 2017 lo encontraron y tiene varias particularidades. La primera es que no pertenecía al sistema solar. Es decir, algo de lo que los tiene precisamente tirando cabeza es por qué apareció un asteroide que no debería estar dentro del sistema solar. Segundo, tiene una particularidad y es que es más o menos
como si ustedes vieran el celular o de así de medio lado, parece algo muy similar, es como un cigarrillo, es muy delgado y es alargado. Y le hicieron inclusive, por eso colocaron varios telescopios y todo en Chile para hacerle seguimiento, porque no encontraron ninguna lógica cómo era que había aparecido una piedra de esa forma dentro del sistema solar, y aparte de eso, no es un cometa, porque pensaron que era un cometa, pero recuerde que los cometas, por la misma velocidad en la que van jalando una cantidad de polvo celeste, y eso les genera como una cola que es visible, digamos, en diferentes partes de la Tierra y aún fuera de la Tierra. Pero este no, es una piedra y va dando como giros, como les digo, los tiene un poco preocupados. Algo de lo que me encontré también es que es una piedra que está congelada, o sea, es algo que está congelado, pero están convencidos que por dentro lleva un gas, y es un gas que es venenoso. Es decir, que en el momento en que haga contacto, por ejemplo, si fuera con la Tierra, eso podría causar un envenenamiento masivo sobre toda la Tierra. Ojalá tengan la oportunidad de verlo, porque es bien interesante, y esto no crea que salió de un pasquín. Está, si ustedes lo quieren buscar ahí por YouTube, lo quieren buscar por Discovery Channel, lo quieren buscar por la BBC, lo quieren buscar por varios servidores, lo van a encontrar y les van a mostrar varias hasta imágenes y demás sobre este. Y ellos tienen calculado de que lo de siempre, de que eso va a seguir girando acá, no saben para dónde va, no saben para dónde viene. Ellos como siempre dicen, no, pues eso no creemos de que vaya a pegarle a la Tierra en algún momento. Es de la altura de un edificio, para que lo tengamos en cuenta. Si eso llegara a impactar a la Tierra, imagínense el efecto tan tremendo. No acabaría con la Tierra, pero sí con una gran parte de ella. Y ese gas que liberaría, como les dije anteriormente, podría causar un envenenamiento masivo sobre la buena parte de lo que toque. Y como les digo, inclusive hasta han llegado a pensar que es una nave intergaláctica, porque no le han encontrado, no es un asteroide, no es un cometa, no le han encontrado qué es eso. Pero el nombre es Oumuamua, que traduce o el significado es, permítame que en este momento se me escapó el nombre, pero es mensajero, ese es el nombre que le dieron. Me parece muy interesante, solamente lo cuento y ojalá lo puedan ver. Copastor, ¿qué podemos mencionar sobre, o lo que usted nos había dejado en consideración de los ríos y cómo podría causarse ese envenenamiento en diferentes partes del mundo? Gracias. Cada una de las teorías, como hemos explicado antes, son válidas. No existe una verdad absoluta respecto a lo que se pueda venir. Nosotros simplemente estamos presentando ante ustedes algunas cosas de las que nosotros pensamos, pero cada quien puede analizar su situación, o de pronto, si tienen otra opinión distinta, nos la pueden dejar saber e igualmente vamos a mirarla. Todo es tenido en consideración. Bien. La semana pasada les había hablado respecto a esa trompeta algo de lo que se llama la lluvia radioactiva. Les dije por ahí, si pueden chequearse en algo sobre eso, léanlo y dense cuenta de qué se trata de la lluvia radioactiva. Les mencioné que eran justamente elementos radioactivos que eran liberados hacia el espacio. Esos elementos radioactivos, recuerden, son el polonio, el astato, el radón, el uranio, que es uno de los que más abunda, el novelio. Todos esos tipos de elementos que son radioactivos son los que son liberados y enviados a la atmósfera. ¿Cómo son liberados esos elementos? Yo les mencioné la semana pasada justamente de un hecho como Chernobyl, que es de las Chernobyl, que son estaciones de energía, son liberadores de energía que hay en la Tierra. Ellos producen la energía, por ejemplo, en el caso de Chernobyl la producía en Rusia, a gran parte del país producían energía, era a través de eso. Para eso usan esas plantas radioactivas. En muchos países hay, en Japón hay.
a Japón incluso, déjeme hacer unas comillas ahí, un paréntesis. Mire que hay veces que no se le presta atención a las cosas y se dejan pasar. Nosotros aquí en Colombia, muy folclorísticamente, nos pasamos casi un día transmitiendo que llegaban unas vacunas acá y eso fue algo increíble, eso estuvo de novela, eso estuvo hasta de vergüenza. Sinceramente, la vergüenza más grande internacionalmente que uno puede pasar es ver una situación de esas y no se le presta atención a cosas como la que pasó el sábado, que hubo un fuerte terremoto, un fuerte temblor en Japón. Ustedes dirán, bueno, pues es que no hubieron daños, digamos, dentro de las instalaciones o humanas, porque sí en las instalaciones. Pero para los que se dieron cuenta allí, se vio afectada nuevamente una planta nuclear que ya había sido afectada en el 2011. Ustedes recuerdan en el 2011 que hubo incluso un tsunami grandísimo y Japón estuvo devastada. Hubo una planta nuclear que se llamaba Fukushima, o se llama incluso, que fue afectada en ese entonces. Esta vez el temblor, que fue de 7.1, bastante alto, fue en la misma región y en el mismo lugar. Eso da, digamos, a consideración, ¿no? De que en ese mismo sitio donde están esas plantas nucleares está pasando un fenómeno bien extraño. Y como les mencioné la semana pasada, el desborde o el dañar una planta de esas, lo que se libera, no se imaginan lo que es, puede acabar un continente completo. Óigase bien, un continente completo, la radiación la puede destruir. En el caso de Chernobyl, ellos se dieron cuenta y solo se afectó un reactor de los 4, uno nada más. Pero incluso hoy, tantos años después, llevamos ya como 30 años, fue del 1986, a esta época, aún Europa, que fue una de las afectadas, Europa y los países altos, los países al lado de Inglaterra, todos los países escandinavos, siguen afectados por esa nube radioactiva que está, y imagínense que eso pasó en Rusia, cómo esa cuestión viaja de un lado a otro. Y a eso no se le presta atención y como les mencioné, eso afecta al ser humano cuando eso regresa a la Tierra en forma de lluvia. Esa fue la lluvia radioactiva, eso es producido por esas plantas, por las bombas nucleares. Eso de las bombas nucleares, no crea que cayó una bomba por allá en Japón o donde sea y que no nos va a afectar. Sí, señor, eso nos afecta. Esas pruebas nucleares que hace Corea, que hace China, que nosotros pensamos que está al otro lado del mundo, sí nos afecta. Así como afectó a Europa el estallido de Chernobyl, eso también nos afecta a nosotros. Porque en la atmósfera todo se mueve muy rápido, se extiende. Todas esas pruebas nucleares, todo ese armamento bélico que usan elementos justamente radioactivos. Y eso es lo que produce ese tipo de lluvia de la que hablamos la semana pasada. Hoy les voy a hablar de otro tipo de lluvia para que se den cuenta, que es la lluvia ácida. Esa lluvia ácida es producida por gases. ¿Qué tipos de gases? Pues es la que producen las fábricas, las que producen los automóviles. Imagínense cuánto automóvil, cuánto carro hay en el mundo. ¿Y usted qué cree? ¿Eso no va a afectar el sistema? Claro que lo va a afectar. Los basureros, aunque no crean, eso liberan gases. Toda esa parte, y eso se va acumulando en la atmósfera. ¿Qué pasa? La atmósfera allá se congela eso y eso regresa a la Tierra. ¿Cómo regresa? En forma de lluvia. Esa lluvia o esa agua, voy a entrar aquí en un término un poco más sofisticado, se mide por pH lo dulce o lo amargo o lo agrio que son las aguas, sí, puede ser lo saludable que son las aguas, los nutrientes que tienen el agua. Aunque no crea, el agua también tiene nutrientes y se le mide por un pH, eso tiene una numeración. Se dice que el pH cuando se lo miden ellos, tiene que estar entre 6 puntos y 8 puntos más o menos. Si eso está más abajo, son aguas que no se pueden beber. Si están más arriba, son aguas que no se pueden beber. Entonces eso afecta realmente al ser humano. Todo es una cadena. ¿Cómo se produce la lluvia? Muchos sabemos, el sol calienta, sube, entonces el vapor, lo que es el agua, se condensa en las nubes y vuelve y cae. Ese es un ciclo que se está repitiendo. Esos gases que están siendo captados por la lluvia nos están regresando y están alterando el pH del agua. Nótese
cómo los ríos, yo tengo por acá incluso unos apartes de algo, yo les voy a decir, esto lo tomé de Encarta, que es una enciclopedia que tiene Microsoft, o sea, eso no lo tomé de cualquier parte. Dice en una parte, dice, otro problema cada vez más preocupante es la lluvia ácida, que ha dejado lagos en el norte y en el este de Europa y en el noreste de Norteamérica totalmente desprovistos de vida. Eso destruye la vida porque las aguas se tornan que totalmente no se pueden tomar. Nosotros lo podemos ver en nuestra vida normal, actual. Mire, para los que nos gusta la jardinería, cosa como a mí me gusta, nosotros conocemos que a uno le recomiendan no coja el agua de una llave y vaya y riegue su planta. ¿Sabe por qué? Porque la va a matar enseguida. Por eso no es recomendable nunca coger el agua de una llave e ir y regar sus plantas. Se le van a morir. ¿Qué es lo recomendable? El agua hay que hervirla y dejarla obviamente que se enfríe y después ahí sí usarla. Si no se puede hervir, una recomendación es dejarla por lo menos entre 24 o 48 horas expuestas al aire libre para que se liberen todas esas sales alcalinas que no están perfectas, es decir, el pH vaya a ser normal. Eso nos indica que el agua está contaminada. Esa agua generalmente va a los páramos, va a los nevados, es la que corre montañas abajo y es la que surte nuestros ríos. Por eso es que nuestros ríos se están contaminando. Los ríos más importantes del mundo se están contaminando. Es a base de eso. El mismo ser humano está contaminándolo a través de eso. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿y entonces qué relación tiene con el cometa o con el asteroide o con lo que va a caer? Mire, ahí hay lo que les dije al principio, dos diferencias. En una el apóstol dice, cayó como una montaña, y en la otra sí habla de un asteroide. La montaña yo lo puedo referir exactamente que va a ser como un elemento bélico. Como les digo, las bombas atómicas pueden generar una lluvia radioactiva. Y cuando el apóstol seguramente vio eso, pues claro, fue una montaña, algo gigantesco, pero no le vio cola. Es decir, eso no viene del exterior. Fue algo que surgió y dice que los mares es donde cae y son las naves destruidas. Yo puedo vislumbrar que es un armamento o un arma creada por el ser humano en ese instante. La otra, la que menciona que viene de fuera del exterior, es así, creo que es un meteorito. Pero para mí el meteorito no es el que va a causar todo el daño en las aguas. El meteorito lo que va a hacer es una señal de inicio del juicio. Me voy a hacer explicar. Pongamos esta pandemia, la que estamos viviendo hoy en día. El primer muerto ocurrió en diciembre 28, si no estoy mal, del 2019. Uno puede decir, ese es el inicio de la pandemia. Pero eso es la señal, cuando empezó, esa es la señal solamente. Pero la pandemia realmente, o ese elemento llamado COVID, si uno mira, eso viene desde muchos años atrás. Eso se llamaba el COVID, el SARS, perdón. Y si por eso lleva el 19, porque el SARS existió el 1, el 2, el 3. Eso viene desde muy atrás. Realmente el punto de inflexión que se da es cuando se llama COVID-19, es cuando hubo el primer muerto, que fue, creo, ya les digo, creo que es diciembre 28. Ese es el punto de inflexión de uno dice empezó la pandemia, pero la pandemia había empezado antes. Cuando yo menciono lo de que va a caer el meteoro, para mí el meteoro lo único que muestra es el momento en que va a empezar realmente el hombre a darse cuenta de ese juicio de Dios. Pero los ríos para mí se van a estar contaminando de mucho tiempo atrás y lo estamos haciendo nosotros los humanos. Para que ustedes lo tengan en cuenta ese detallito. Dice en la parte final, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron. Tomo unas palabras que saqué dadas por las Naciones Unidas. Miren lo que dicen. Oficiales de las Naciones Unidas han vaticinado que 2/3 de las personas de este planeta confrontarán escasez de agua. ¿Sabe para qué año? 2025. Cuando uno mira 2025, es que eso está aquí a la vuelta de la esquina, es que eso está aquí nomás. Y las Naciones Unidas, oiga, vaticinan 2/3 de la población no van a tener agua. Si nosotros venimos a Colombia, digamos que somos 50 millones de habitantes, quiere decir que más o menos 35 millones de colombianos
no tendrán agua para el año 2025. Imagínense, sin agua. Algunos no le han prestado atención y otra vez vuelvo a los noticieros y demás que prefieren novelerear con otras cosas y no prestarle atención a algunos hechos. Yo recuerdo que en el tiempo salió una cosita como de 4 renglones, donde decían que el agua entró a la bolsa ya a ser cotizada en Estados Unidos. Y la gente no le prestó atención. No se dan cuenta que es que el agua se está acabando y que el agua va a ser el tesoro más grande en un futuro, que vamos a tener que trabajar solamente y ganarlos de un mes por ahí para comprar 1 litro o 2 litros de agua. Y eso no se está dando cuenta la gente, que el agua se está agotando. Las mismas naciones ya dijeron que para el 2025 es 2/3. Es decir, más o menos, si somos casi 9.000 millones, 6.000 millones de personas en el mundo no tendrán agua. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Beber estas aguas amargas. Porque uno diría, si es un agua amarga, pues yo no me voy a envenenar. Pero yo les voy a contar, y ya con esto cierro, les voy a contar una anécdota o un hecho que se presentó en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros sabemos lo que fueron los guetos, los sitios allí donde llevaban a los judíos para ser torturados por parte de los nazis. En un libro que leí acerca de un testimonio de una persona que estuvo allí en el gueto, decía, mire, a nosotros nos hacían comer, póngale cuidado, excremento humano en esos lugares. Excremento humano era lo que ellos comían. Con el hambre, ellos decían, con el hambre nosotros lo hacíamos, comíamos. ¿Y sabe qué le rogaban? Que era lo que me pareció curioso. Rogaban a ellos que por favor les dejaran comer el excremento propio, es decir, que no le dieran el de otra persona. Eso es cuando el ser humano llega a límites. Imagínense cuando falte el agua. El hermano Ricardo lo mencionaba, la desesperación que tiene el ser humano. Si ustedes miran uno de los efectos, y que mencionó el hermano Ricardo, que trae el no tomar agua, es que la gente se enloquece. Cuando uno no bebe agua suficiente, el primer término, ¿verdad?, es que la gente enloquece. Imagínense la gente loca, puede tomar cualquier agua, no importa, está amarga, está envenenada, la gente la va a tomar. Cuando dice allí la palabra, y muchos hombres morirán, es cierto, la gente no le importará que eso esté envenenado o no, simplemente lo van a beber. Ese es el gran peligro. Ahí termino mi tercer trompeta. Ok. Como lo dije la semana anterior, como lo mencioné la semana pasada, estos son opiniones, son conceptos de cada quien y cada quien presenta su posición desde su punto de vista, ¿cierto? La manera como uno lo puede interpretar es una teoría interesante la que el copastor nos presenta. Más, sin embargo, tengo que ser sincero, yo de mi parte sí pienso que en el caso de Ajenjo es directamente una piedra de esas que viene del espacio y que va a causar un efecto enormemente dentro de la Tierra, y considero que esa es la que va a causar todo el problema en el agua. Incluso, déjenme también yo acá doy un poquito mi opinión referente a eso, y por eso les dije que iba a enlazar el versículo, la siguiente trompeta, porque si ustedes se dan cuenta, la siguiente trompeta dice que la tercera parte de la luz del sol, de la luna y de las estrellas no se va a poder ver. Mi pregunta es, si eso lo está refiriendo, ¿ustedes no creen que el impacto de esa piedra que pegue sobre el mundo, digamos, esa pedrada si ya sabemos que, por ejemplo, el caso de las bombas nucleares causan una nube enorme, ¿cierto?, en el espacio, en la capa de ozono, ¿ustedes no creen que eso podría causar exactamente lo mismo? Que al venir una piedra de afuera y con esa fuerza, con ese impacto, dañar y romper una buena parte de un continente, ese polvo que se liberaría, considero yo que es algo gigante que ni siquiera nosotros lo dimensionamos. ¿Y no creen que eso podría causar las dos cosas, tanto el envenenamiento del agua como el hecho de que la luz del sol, de las estrellas y de la luna no se pueda ver en su plenitud? Richard, ¿tú qué piensas? Gracias, pastor. No, definitivamente estas dos trompetas vienen de la mano, ¿cierto? Y no solo en el futuro saber esto, sino viene con un paralelismo
precisamente cuando las plagas enviadas al faraón por medio de Moisés, recuerdan que fue donde por 3 días Egipto quedó envuelto en una tiniebla tan densa que ni siquiera podían ver a sus compañeros. Entonces, esto hace Dios de manera de justicia ante tal esa nación que fue Egipto, ¿cierto? Por oprimir y abusar en la esclavitud por más de 400 años del pueblo de Israel. Entonces, esto que proviene cuando esta cuarta trompeta, ¿cierto? Dice que se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Precisamente, con lo que el pastor nos explica, hay mucha similitud. ¿Por qué? Después de que haya este gran impacto, después de que las aguas estén envenenadas, primero lo que ocurre de este gran impacto es una oscuridad muy densa. Se va a ver notoriamente una oscuridad que va a ser, ¿por qué? Primero, por falta de luz. Abarcaría la tercera parte del día. O sea, estamos hablando aproximadamente de 18 horas diarias. Posiblemente va a ser una oscuridad tan densa que no podríamos ver ni siquiera la mano, ¿cierto? Posiblemente vamos a tener la necesidad de la luz artificial, pero que viene problemas psicológicos, sociales ante la sociedad, ante la humanidad, ¿cierto? Entonces vienen cosas que nosotros ni siquiera, si no estamos notando lo que Dios está haciendo, mucho menos vamos a notar lo que está sucediendo hoy en día. ¿Y qué es? Va a aumentar considerablemente ¿qué? La depresión, va con el miedo. Precisamente en estos tiempos estamos viendo la inseguridad, o sea, el vandalismo va a ser terrible, porque ahí sí a plena luz del día ocurren actos tan tremendos. Imagínate en la oscuridad. Entonces, las personas, precisamente ligados de la tercera trompeta, van a tener muchos trastornos por la alteración del ciclo natural del tiempo. Pues ya con esa oscuridad tan terrible, ya creo que se va a dormir 1 o 2 horas como tal. Entonces, esa oscuridad densa, como lo dice la palabra de Dios, va a ser tremenda. Otras cosas que con estos grandes impactos, ¿cierto? La temperatura glacial va a ser más terrible. Entonces, recuerde que dentro de esta oscuridad, ¿cierto? La temperatura podía llegar, dicen algunos expertos, yo revisando, que puede llegar a menos 60 grados Celsius. Precisamente hace pocos años, Chicago en Estados Unidos ocurrió a una gran helada, creo que llegaron como a los menos 20, menos 30 grados, en donde ponían una agüita y se congelaba de una. Entonces, esto puede llegar a ocurrir debido a que el sol es la fuente de energía que calienta nuestro planeta, ¿cierto? Y como muchos lugares son van a ser causantes van a ser inhabitables por el congelamiento, entonces esto va a provocar caos y más desastres sobre la humanidad. Dentro de ello, lo que nos explicaba también va la fotosíntesis va a ser grave. O sea, va a seguir la naturaleza, un proceso en donde no va a haber los recursos como las plantas, como otros seres vivos, ¿cierto? Que posiblemente, dado a esta oscuridad, dado a que toda esta energía proviene del sol, va a llevar a la muerte a muchos organismos, como es la vegetación, ¿cierto? Como son las frutas, como son los animales. Y aumentando, pues, ¿qué? Hablamos ahorita, más hambruna por los desastres anteriores. Entonces, todo esto viene ligado como tal.
Ahora, para los seres humanos, para nosotros, la falta de la vitamina D. ¿De dónde proviene la vitamina D? La vitamina D en nuestro cuerpo pues proviene precisamente que lo proporciona la luz solar, ¿cierto? Entonces ya vamos a estar, si no más por falta de solecito, estamos así blanco, imagínense en esta oscuridad, en esta cuarta trompeta. Va a haber muchas alteraciones climáticas. Algo que ocurrirá precisamente son los cambios climáticos. Hoy vemos muchas personas que están defendiendo los cambios climáticos. Si vemos las noticias, se están provocando muchos grandes tormentas, inundaciones, ¿cierto? Y precisamente nos están indicando que la luz del sol y la luna son los elementos que mantienen en equilibrio estas temperaturas. Una falla de este equilibrio provocaría tormentas, huracanes a más de 500 kilómetros por hora, inundando y arrasando precisamente ciudades y enteros como tal. O sea, la destrucción va a ser terrible. Entonces, todo esto va cogidito de la mano. Precisamente, si vemos, y un día hace no sé cuánto tiempo el pastor nos mostró un video en donde ya hay una ciudad ya sin agua, ¿cierto? En donde ya hay horas picos en donde pueden lavar la ropa, en donde pueden hacer su jugo, donde pueden alimentarse. Entonces, iglesia, estos llamados son increíbles y muy lógicos de lo que está sucediendo hoy en día en la tierra. Pastor. Sí, digamos que ya hay muchos efectos de lo que se vendrá, que ya hoy en día estamos viendo como pinceladitas en el sentido de escasez de agua, de hambrunas, calentamiento global, epidemias. Ya estamos viendo lo que la Biblia misma relata como principio de dolores, ¿no? Que Pastor, no... disculpa interrumpirlo, por favor, es que me pareció curioso algo en donde, si ustedes ingresan a la página de la NASA, discúlpenme por favor, dicen que va a realizar un simulacro de impacto de asteroide en la Tierra. ¿Cómo la ven? Un simulacro. O sea, de una u otra manera, ellos pueden ver algo que nosotros no vemos, ¿cierto? Pero para no alarmar a la humanidad, pues se quedan calladitos y no nos ven estas noticias como algo bonito. Entonces, dice, la NASA realizará simulacros de impacto de asteroide en la Tierra, posiblemente en este 2021. Entonces, alerta, iglesia, vamos a estar precisamente siguiendo esta página a ver qué nos van a decir más sobre esta noticia. Pastor. Sí, les estaba diciendo que ya lo que la Biblia menciona como principio de dolores, indudablemente que en mi concepto lo estamos ya evidenciando dentro de lo que es la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que como siempre nosotros mismos nos damos palmaditas en el hombro o manejamos esto con pañitas de agua tibia, pero la realidad es de que ya estamos viendo lo que en el futuro seguramente va a ser en una dimensión muchísimo, pero muchísimo mayor. Ahora, con respecto a lo que dice Richard, pues es que justamente por eso les estaba hablando de este asteroide o de esta piedra que ya les digo, ni siquiera han podido identificar exactamente, lo único que le tienen es el nombre, no se les olvide, Oumuamua, porque los tiene preocupados porque no saben ni de dónde apareció. Pero incluso algo de lo que mencionó Richard con respecto al tema de lo que va a ser las tinieblas y esa oscuridad tan tremenda, yo vuelvo a la teoría de que si llegara a haber un impacto en la Tierra de un aparato de esos, de una piedra de esas, de una gran dimensión, yo pensaría de que esto se puede levantar una capa o en el ambiente un aire, algo muy similar a lo que nosotros conocemos como neblina, ¿cierto? Obviamente no del color de la neblina, que es como blanco, pero más bien de un color como oscura.
y dése cuenta que con la neblina, ni siquiera las luces, por ejemplo, de los carros o los alumbrados, eso no funciona. Es una oscuridad que casi que usted la puede tocar, ¿cierto? Y presiento de que la cosa puede ir muy direccionada a eso. Voy a concluir en esta noche con la opinión de mi hermano Exxon referente a esto. Quería hablar un poco más a fondo de la cuarta trompeta, pero el tiempo no nos ha dado. Así de que, o bueno, por lo menos yo mencioné algunos aspectos que los conjugo mucho con la tercera, pero seguramente que, por ejemplo, el caso del copastor, quería hablar un poco más a fondo de eso, así de que empezaremos el próximo programa haciendo referencia a esto. Hermano Exxon, termino contigo, referente a esto que hemos venido hablando. Pastor, dice segunda de Pedro, y esto este versículo lo habló Ricardo hace un par de semanas, de que tenemos la palabra más segura a la cual deberíamos prestarle atención como una antorcha. Mire, yo soy de las personas que soy muy escépticos con las vainas de la NASA, para serles sincero. ¿Por qué? Porque para mí esta agencia no revela realmente lo que Jesucristo quiere que ellos revelen del sol, de la luna y de las estrellas. Preocupémonos por Ajenjo, porque este sí es bíblico. En el caso de Umamua, no le encuentro la base bíblica acá, y no sé si de pronto sea algo para distraernos precisamente o no. Puede que sea, como dice Isaías, pastor, una estrella más de las del Señor, para un propósito. No sabemos cuál es el propósito, pero simplemente hay que estar alerta con ese tipo de mensajes. Personalmente lo veo así, después de haber entendido qué tanta mentira esta agencia le fomenta al mundo. Hay muchas teorías de conspiración que hasta el día de hoy son gran debate, si el hombre realmente llegó a la luna o no, porque Abdías dice que en cuanto tú te subieras a las alturas, de allá yo te derribaré. Entonces, hay que tener mucho discernimiento de saber de realmente qué es lo que realmente nos compete o no. Personalmente no creo que ellos sabiendo lo que es el planeta 7X, ellos no lo van a anunciar, no lo han sacado a la luz. Esto lo ha descubierto, son astrónomos privados, o sea, personales, pero la NASA lo sabe. Entonces, eso es como confiarle ahí a ellos, es como confiarle al Vaticano, hermano, que nos hable de la salvación de las almas. Complicado por ese tiempo. Lo que sí concuerdo, pastor, totalmente, es lo que usted menciona sobre Ajenjo, que a causa de esta piedra, de este asteroide, pues mucha gente obviamente va a morir. ¿Y por qué estoy de acuerdo, pastor? Porque si llega a ser como dice el copastor de Jairo, que es una reacción química, que son gases, que se congeló la atmósfera, que las bombas nucleares de los chinos, que los efectos de la máquina de pronto del colisionador de Suiza y Francia. En la gran tribulación, si eso llega a ocurrir, yo pregunto, y eso de pronto me lo pueden responder los hermanos que hoy se conectan, y entonces, ¿cuál sería la idea de que Dios le dé a entender al mundo, hey, no fueron ustedes, no fueron sus máquinas, no fueron sus bombas, no fueron sus colisionadores, no fueron sus terremotos subterráneos? Quiero asegurarme de que aquí en la gran tribulación todos los juicios los traje yo directamente. No sé si me hago entender a la pregunta, porque si él permite que los juicios sean identificados por las vainas que hizo el hombre, los chinos, los americanos, los japoneses, ¿verdad? Entonces la gente no haría coincidencia con lo que vimos en Apocalipsis 6. ¿Se acuerda que en Apocalipsis 6, 2 capítulos antes, qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con los emplumados? ¿Qué pasó con el sistema emplumados? ¿Qué pasó con ellos? ¿Acaso no dicen? Y ellos se escondieron en las cuevas del rostro. ¿De qué? Del rostro y de la ira ¿de quién? Del Cordero. O sea, ellos mismos reconocen, aquí no fuimos nosotros. Sí, ahorita es donde está ocurriendo eso, donde nos está afectando la comida, donde nos están afectando las aguas, donde las gaseosas, donde las papas fritas, donde los vegetales, todo nos lo están contaminando ahorita, pero no estamos en tribulación ni en gran tribulación, ¿sí o no? Entonces,
ahí hay que tener claro de que Dios no va a permitir de que sea el hombre el que se acredite la destrucción de los juicios, de los 21 juicios. Dios no le va a permitir al hombre que se acredite, porque entonces la gente nunca vendría y diría lo que dijeron en Apocalipsis 6. Y todos, dice, y todos sabían de que era Jesucristo con la ira. No dice que unos y los otros no. Todos dijeron, uy, no, ese asteroide, eso viene de parte de Dios. Uy, ese gran terremoto, no, eso viene de Dios, Virgen Santísima. Uy, ese volcán que explotó por allá en Hawái, uy, no, eso es de Dios. Todo el mundo le va a quedar claro que fue el Señor, que fue Yahweh, que fue Él el que regalaba una promesa de salvación a través del arrebatamiento, y la gente no la aceptó. Entonces, puede que ahorita sí veamos eso. Lo de Chernobyl, por ejemplo, total, yo vi el documental. Creo que una sola pareja de unos ancianitos como de 80 años son los únicos que están viviendo en ese pueblo, y de resto, y ellos documentan, miren la redacción con máquina, se ven los efectos. Ahorita es donde ellos están realmente sacándole el provecho a la tecnología, a la ciencia, para dañarnos. Ahora lo hacen, pero, y quién quita que no, pastor, ¿qué tal de verdad si Dios realmente no obra? Uno de estos locos simplemente espichan un botón y desentonan una bomba nuclear, y dicen ellos mismos que en un par de minutos tienen la capacidad nuclear de acabar con toda la Tierra. Por eso es que Dios no va a permitir eso. Ahí es donde Él mete mano y dice, un momento, la historia final la decido yo, y yo soy el que digo cuándo se termina la gracia, y también cuándo y con qué tipo de juicios yo voy a hacer esa limpieza social. Por ahora, qué rico tema. A mí me edifica bastante, Pastor Ricardo. Yo sé que a ustedes también, hermanos. ¿Por qué? Porque eso lo lleva a acercarse más realmente a buscar de Dios y de prepararnos, hermanos. Yo sé que hay mucho desánimo en la iglesia, en las iglesias a nivel mundial, pero esto nos tiene que dar es precisamente ese ánimo de perseverar hasta el fin. Pastor, Dios me los bendiga. Muy buenas noches para todos ustedes. Gracias, hermano Exxon. Y bueno, sí, quiero concluir haciendo referencia a que, como lo he venido diciendo esta noche, son opiniones, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, en el caso de esta piedra que estoy mencionando, no estoy diciendo de que sea ajenjo, pero que así como esa podría suceder de que algo similar ocurra, ¿no? Pero me parecen bien válidas cada una de las posiciones de ustedes, y simplemente es para que cada uno de nosotros también lo analicemos y lo miremos, pidiendo el discernimiento de parte de Dios. Pero a la final lo importante es concluir de que habrá un juicio, que sea una piedra, que sea una lluvia o que sea lo que sea. Lo cierto es que lo que se va a venir sobre la tierra no va a ser nada agradable, y que lo único que nosotros debemos es cuidarnos de, obviamente, no llegar a ese tiempo tan terrible y tan difícil que se le va a venir a la humanidad, y que lo único que podemos decir es que así sea permitido por el Señor y que el hombre sea el que lo haga, o que venga directamente el juicio hecho por mano directamente del Señor. Lo cierto es que por eso son juicios y son cosas que van a ser terribles sobre cada uno de los que estén en ese entonces sobre la tierra. De mi parte, les doy gracias a cada uno de ustedes en esta noche, panelistas, copastor, Richard, hermano Exxon, Dios les bendiga, gracias por su aporte, muy buenos cada uno de sus conceptos, muy interesantes sus posiciones, y a ustedes que se conectaron en esta noche, les bendecimos en el nombre de Jesús. Los que van a ver esto en diferido, igualmente les pedimos que ojalá lo compartan a muchas otras personas, que esto se pueda viralizar, este tipo de videos. Y será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y Dios les bendiga.